En los antiguos cielos, donde los titanes de luz trazaban su danza eterna, Tauro avanzaba con la firmeza de la tierra recién despertada. Era una criatura nacida del pulso primordial, guardián de la paciencia y del deseo profundo, portador del fuego lento que convierte el barro en escultura. En su camino, sin embargo, siempre existieron amores que el destino parecía vetar, encuentros que el cosmos envolvía en un aura de peligro dulce, un roce de destino que ardía incluso cuando debía apagarse. Allí se alzaba Leo, soberano del día, portador de una llama demasiado orgullosa para doblegarse ante la calma taurina. Entre ambos nacía una atracción tan poderosa como un eclipse, la tierra quería abrazar al sol, y el sol quería incendiar la tierra para fundirse en un solo cuerpo. Pero el universo, celoso de su equilibrio, comprendía bien que una unión así podía transformar montañas en desiertos y bosques en brasas. Su historia era la del rugido que tentaba al silencio, del brillo que buscaba reposo en el valle, y del valle que ansiaba el calor que podía consumarlo. Un amor prohibido por exceso de fuerza, por abundancia de destino. En las costas plateadas del tiempo aguardaba Acuario, espíritu del viento rebelde, arquitecto de ideas que no obedecían ninguna ley. Tauro veía en él un misterio indomable, un río aéreo que hablaba en códigos cósmicos. Acuario encontraba en Tauro una firmeza que le resultaba tan magnética como peligrosa, la tierra quería anclar al viento, y el viento quería elevar la tierra hasta fracturar su propia raíz. Entre ambos surgía una historia nacida del choque entre tradición y revolución, entre la quietud que alimenta y la libertad absoluta que desafía toda forma. El destino les susurraba advertencias, esta unión podría quebrar certezas o arrancar alas, según soplara la corriente. Un poco más allá caminaba Sagitario, arquero del infinito, hijo de los caminos sin mapa. Sagitario veía en Tauro un refugio posible, un hogar cálido frente a la vastedad que lo seguía llamando. Tauro veía en Sagitario un horizonte irresistible, un canto que invitaba a abandonar la seguridad para correr hacia lo desconocido. Pero los cielos eran severos, la flecha del centauro necesitaba aire para volar, y la fuerza taurina debía conservar su terreno para florecer. Su amor prohibido nacía de la tensión entre el viaje eterno y la permanencia, entre el anhelo de aventura y la necesidad de raíces. Sin embargo, en cada uno de estos encuentros imposibles había siempre un destello de grandeza. Porque el amor prohibido no era negación, sino fuego alquímico. Tauro, en su andar tranquilo, aprendía de estos signos indomables que el corazón puede expandirse más allá de sus fronteras. Leo le mostraba la gloria del coraje luminoso, Acuario le revelaba la fuerza del cambio, Sagitario le recordaba que incluso la tierra más fértil necesita paisaje para soñar. Y ellos, a su vez, descubrían en Tauro la constancia que sostiene, la sensualidad que nutre, la presencia que permanece incluso cuando el viento arrecia o el camino se diluye. En los relatos que los astrólogos antiguos guardaron en sus tablas de piedra, estos amores prohibidos no se pintaban como tragedias, sino como pruebas de espíritu. A Tauro, le enseñaban que el mundo no se quiebra por sentir demasiado, y que incluso los vínculos destinados a no consumarse dejan huellas capaces de fortalecer imperios interiores. Cada encuentro imposible templaba su voluntad, hacía su paso más firme y su mirada más amplia, pues comprendía que lo que no puede vivirse en la tierra quizá continúa en los cielos, en algún rincón donde las almas siguen enlazándose sin miedo. Así, el toro celestial seguía su avance bajo constelaciones antiguas, recordando cada fuego que lo desafió, cada viento que intentó llevarlo, cada flecha que pasó rozando su piel. Y en ese recuerdo se formaba una fuerza nueva, una mezcla de deseo, sabiduría y templanza que lo convertía en uno de los grandes héroes zodiacales, aquel que ama sin poseer, que enfrenta sin destruir, que desea sin rendirse a lo imposible. Porque incluso los amores prohibidos, en su resplandor breve y desbordante, pueden tallar leyendas capaces de atravesar la eternidad. La historia se expande en un territorio donde Tauro se convierte en viajero sagrado de un firmamento que parece hecho para probar su temple. Allí, las alianzas prohibidas no representan un simple choque de temperamentos, sino puertas hacia pruebas iniciáticas, espacios donde la estabilidad terrenal se enfrenta a fuerzas que quieren arrancarla de raíz. Desde esta travesía surge un relato ampliado, donde los silencios entre constelaciones cuentan tanto como los encuentros, y donde cada vínculo prohibido abre un pasaje casi mítico hacia la transformación del deseo, la resistencia y la autoconstrucción emocional. En los confines más distantes del cielo, la energía de Leo resuena como un llamado que Tauro escucha incluso cuando pretende ignorarlo. Se trata de una atracción cargada de retos no mencionados en otros relatos, la pugna entre dos naturalezas que quieren sentirse plenas sin ceder terreno. Tauro,
paciente y constante como las estaciones que protege, reconoce en Leo una llama que no se apaga, una luz que exige ser admirada. Pero lo que no se explora con frecuencia es la manera en que esa luz obliga a Tauro a mirar dentro de sí, a cuestionar la serenidad que creía inquebrantable. Allí nace la épica íntima, el choque no solo es de egos o necesidades, sino de ritmos internos. Leo impulsa a Tauro hacia un escenario donde debe brillar sin esconder su voz, donde la valentía se convierte en puente para que lo terrenal y lo solar puedan fundirse sin miedo a consumirse mutuamente. Más lejos, casi en la frontera donde el cielo se vuelve bruma emocional, Cáncer aparece como un espejismo del hogar perfecto, un refugio tan dulce que Tauro podría querer atraparlo entre las manos. Sin embargo, lo prohibido surge cuando ambos se descubren atrapados en la intensidad del apego. En esta expansión del relato, el conflicto ya no solo se basa en la diferencia de sensibilidades, sino en el peso de los silencios acumulados. Cáncer siente las mareas internas con una fuerza que Tauro a veces no puede interpretar, mientras Tauro busca una permanencia que Cáncer teme perder si se entrega del todo. En ese territorio oculto late una enseñanza poderosa. Tauro aprende que no puede aferrarse a las emociones como si fueran pedazos de tierra fértil, porque el agua de Cáncer no se deja capturar. Y Cáncer descubre que la estabilidad de Tauro no es una prisión, sino un santuario que solo florece cuando se le permite respirar. Lo prohibido, entonces, no es la unión en sí, sino la tendencia de ambos a confundirse con sus propias necesidades sin verlas del otro. En un rincón aún más remoto del zodiaco, donde el viento arrastra ideas que parecen hechas de relámpagos y promesas, Acuario surge como la figura más difícil de alcanzar. Su naturaleza libre despierta en Tauro un impulso contradictorio, la fascinación por lo inaprensible y el temor a perder el suelo bajo los pies. Lo que rara vez se dice es que esta pareja prohibida representa un espejo entre la rebeldía y la firmeza. Acuario empuja a Tauro hacia horizontes que jamás habría considerado, enseñándole que incluso la tierra más fértil necesita tiempos de descanso y renovación. Tauro, a su vez, revela a Acuario que la libertad no se destruye al compartirla, que incluso las ideas más revolucionarias pueden encontrar forma estable si se construyen con paciencia. En este vínculo, lo prohibido se manifiesta como el desafío de no querer cambiar al otro, de sostener la tensión entre lo estable y lo imprevisible sin que ninguno pierda su esencia. A estas historias se suman otras fuerzas apenas mencionadas, energías latentes que también han marcado el destino amoroso de Tauro. Se encuentran las sombras de Escorpio, que aunque no figura entre los vínculos comúnmente señalados como prohibidos en este contexto, ejerce una influencia irresistible. En esta ampliación de la narrativa, la razón de su resonancia radica en la profundidad que ambos comparten, en el magnetismo que surge del contraste entre la intensidad emocional y la calma sensorial. Escorpio despierta en Tauro un llamado hacia lo oculto, hacia la transformación que nace en los rincones más oscuros de la psique, y ese viaje interior se convierte en una prueba de fuerza tan poderosa como cualquiera de las alianzas imposibles. También se despliegan energías de Libra, cuya necesidad de equilibrio y búsqueda de armonía puede parecer un bálsamo, pero que en esta versión extendida se revela como un desafío más sutil. La estética emocional de Libra choca con el realismo de Tauro, generando tensiones silenciosas que se vuelven épicas cuando intentan construir un espacio común. Allí lo prohibido no nace de la incompatibilidad, sino de la dificultad para que ambos permitan que el vínculo evolucione más allá de lo cómodo, más allá de lo predecible. Toda esta travesía se convierte en una odisea donde Tauro descubre que lo prohibido nunca ha sido un límite infranqueable, sino un umbral destinado a fortalecer su espíritu. Cada encuentro desafiante abre un portal hacia una versión más completa de su energía, enseñándole a sostener la calma incluso en medio de tempestades cósmicas, a abrazar el cambio sin renunciar a su esencia, a abrir el corazón sin miedo a perderse. En este recorrido vasto, el signo aprende que cada vínculo prohibido es también una bendición disfrazada, un entrenamiento emocional que despierta valentía, resiliencia y deseo de expansión. Así se alza el eco final de esta narrativa astral, lo prohibido se transforma en leyenda cuando Tauro decide atravesarlo, convirtiendo sus desafíos en historias de crecimiento, sus desequilibrios en oportunidades de aprendizaje, y sus encuentros más difíciles en constelaciones nuevas que nacen de su propia capacidad de amar sin rendición. En los senderos ocultos donde el cielo derrama sus antiguos designios, las uniones prohibidas de Tauro vuelven a resonar como himnos de una época en la que el amor desafiaba los límites del firmamento. La fuerza terrestre de este signo, nacida del pulso profundo de la naturaleza, encuentra en ciertas energías zodiacales un espejo peligroso, un llamado irresistible que vibra más allá de la razón y se abre paso como un destino inevitable.
Hay encuentros que parecen escritos en grietas del cosmos, allí donde la luz y las sombras se entrelazan para revelar que incluso lo imposible guarda su propia verdad. Entre esas fuerzas que complejizan el sendero afectivo de Tauro, aparecen las almas regidas por el fuego inquieto de Leo y Aries, cuyas llamas arden demasiado alto para la estabilidad que Tauro anhela. No obstante, la atracción surge como un relámpago que despierta territorios dormidos del espíritu taurino, invitándolo a cruzar límites que nunca habría imaginado. En esos encuentros la serenidad se transforma en impulso, la rutina en aventura, y la calma en una danza de deseos irrefrenables. La aparente imposibilidad de la unión se convierte en un desafío que vibra con la grandeza de quienes se atreven a sostener el fuego entre las manos sin temor a quemarse. También se levantan los vientos imprevisibles de Acuario, portadores de ideas que escapan a la lógica terrenal de Tauro. Aún así, es precisamente esa libertad absoluta la que despierta en el corazón taurino un anhelo por soltar peso, por abandonar viejos muros y dejarse arrastrar hacia un horizonte distinto. En esos lazos prohibidos surge una narrativa donde la paciencia enfrenta la revolución, donde la firmeza desafía la improvisación, creando un choque que puede desembocar en caos o en una revelación que transforma para siempre. La constancia de Tauro se ve tentada por la promesa de un mundo más vasto, uno que exige desprenderse de lo conocido y caminar hacia lo incierto con valentía renovada. En el terreno emocional, las mareas indomables de Escorpio emergen como un contrapunto inevitable. Aunque la tradición astrológica suele proclamar esta unión como intensa y peligrosa, lo prohibido radica en la profundidad abismal a la que ambos pueden arrastrarse. La energía escorpiana despierta en Tauro un magnetismo casi sobrenatural, una fuerza que llama desde lo más oculto y obliga a mirar dentro de sí mismo con una honestidad que pocos signos pueden sostener. Es un encuentro que amenaza con romper las defensas, pero que también promete la posibilidad de renacer con una identidad más firme. La transformación se vuelve un desafío que no todos se atreven a enfrentar, pero que marca a quienes lo hacen con un coraje difícil de borrar. En ciertos casos, Géminis aparece como un susurro travieso que invita a Tauro a abandonar la seguridad de la Tierra para perseguir ideas fugaces y experiencias inesperadas. La dualidad geminiana parece imposible de anclar, pero su ligereza provoca en Tauro un despertar hacia la espontaneidad, hacia la aceptación de que la vida no siempre puede medirse en pasos predecibles. Lo prohibido no radica tanto en la incompatibilidad como en el contraste entre quietud y movimiento, un contraste que puede inspirar a Tauro a descubrir dimensiones desconocidas de su propia existencia y comprender que incluso la estabilidad tiene sus ritmos secretos. En lo más profundo de estas alianzas consideradas imposibles se revela un propósito mayor. Los lazos prohibidos actúan como pruebas iniciáticas capaces de expandir los límites de la identidad taurina. Allí donde la tradición dicta distancia, el universo propone encuentros que abren portales internos hacia la madurez emocional, la comprensión del deseo y la valentía para amar más allá de las estructuras que definen lo conveniente. Cada una de estas conexiones enseña que la estabilidad también puede construirse en medio del riesgo, que la intensidad puede templar el carácter, y que el amor que desafía la lógica a menudo es aquel que deja las huellas más profundas en la memoria del alma. El viaje de Tauro a través de estas uniones prohibidas se convierte en una epopeya interior donde la energía fija aprende a moverse, a transformarse y a expandirse. A lo largo de este camino, el signo descubre que lo prohibido no es un límite impuesto por el destino, sino un reto destinado a revelar su verdadera fortaleza. Allí donde las llamas parecían demasiado ardientes, donde el viento parecía demasiado impredecible, donde la emoción se presentaba demasiado intensa o la mente demasiado inestable, surge la gran enseñanza: el corazón taurino es capaz de sostener mundos enteros, incluso aquellos que parecían creados para desbaratarlo. En esa odisea se despliega un poder ancestral que invita a reconocer que cada encuentro, incluso los que rozan lo imposible, forma parte de un tejido mayor en el que cada signo viene a despertar una virtud dormida. Y así, entre estrellas que narran historias milenarias, Tauro avanza con el temple de quienes saben que incluso lo prohibido puede convertirse en el sendero hacia la plenitud, una senda donde la voluntad se hace invencible, el amor adquiere la fuerza de un mito y el espíritu se levanta con un ímpetu capaz de transformar su universo entero. En los confines silenciosos donde los cielos respiran su sabiduría más antigua, aún quedan resonancias que no han sido desplegadas acerca del misterio de Tauro y sus amores prohibidos, vínculos que existen como brasas ocultas bajo el polvo cósmico. Cuando el universo modeló a Tauro, lo dotó de la fuerza del ritmo terrestre y del impulso de la permanencia, pero también dejó en su estructura un anhelo secreto, la atracción inevitable por aquello que desafía su estabilidad. En esa tensión entre sosiego y vértigo surge la alquimia de conexiones que, aun siendo improbables, abren portales de grandeza interior.
Las miradas furtivas que se cruzan entre Tauro y los signos de fuego contienen una carga que no ha sido descrita con plenitud. Aries, Leo y Sagitario encienden una chispa que parece incompatible con la serenidad taurina, pero que en realidad despliega una posibilidad de transformación profunda. La pasión ariana despierta en Tauro una valentía que no siempre admite, una capacidad de irrumpir contra sus propias murallas internas. El fuego leonino revela la majestuosidad que Tauro tiene latente, esa estatura interna que surge cuando se siente valorado más allá de sus propias dudas. La expansión sagitariana empuja al toro a caminar fuera de sus fértiles valles y mirar hacia horizontes que siempre creyó lejanos. Incluso en la fricción surgen semillas de crecimiento que solo germinan cuando ambas almas aceptan que el impulso y la calma pueden danzar sin destruirse. En la profundidad acuática también reposan aspectos velados de sus encuentros prohibidos. Escorpio y Tauro, opuestos complementarios, sostienen un magnetismo que la astrología describe como turbulento, pero cuya hondura trasciende cualquier definición. Esa unión secreta se asemeja a un torbellino que, al mismo tiempo, destruye y renueva. Escorpio invita a Tauro a mirar los abismos de su propia sensibilidad sin miedo, a reconocer un poder emocional que no siempre permite emerger. Allí, donde la pasión se mezcla con la vulnerabilidad, nace una comprensión del deseo que no tiene comparación en otros vínculos. Piscis, con sus aguas cambiantes y oníricas, ofrece un tipo de amor prohibido distinto, uno que diluye los límites de la forma taurina, enseñándole que la estabilidad no siempre se encuentra en lo material, sino en la capacidad de entregarse a una emoción que flota entre mundos. Entre Tauro y Piscis se construye una especie de santuario etéreo donde lo terrenal y lo espiritual se reconocen sin palabras. En los senderos del aire espera otra dimensión, menos explorada, donde Géminis, Libra y Acuario aparecen como espejos que desafían la rigidez percibida de Tauro. Géminis mueve los vientos de la duda, obliga al toro a flexibilizar su pensamiento y a descubrir la belleza de lo inesperado. Aunque parezca una relación destinada a enfrentarse con constantes disonancias, también puede convertirse en una alianza que despierta en Tauro la habilidad de adaptarse sin romperse. Libra, con su equilibrio y elegancia, impulsa a Tauro a buscar la armonía desde un lugar más sutil que el puramente material, invitándolo a reconocer que la estabilidad también es una danza estética del corazón. Acuario, con su espíritu rebelde y visionario, ofrece un desafío mayor, empuja a Tauro a romper estructuras, a permitirse imaginar un futuro distinto al que ha trazado con precisión. Incluso en la aparente incompatibilidad late un llamado hacia una renovación interna que solo surge cuando se abraza lo desconocido. Las tierras del propio elemento también esconden secretos que la tradición no siempre expone. Con Virgo y Capricornio existe una afinidad sólida, pero en el contexto de los amores prohibidos aparecen matices que surgen de las exigencias compartidas. La disciplina capricorniana puede despertar en Tauro un sentido de ambición que lo lleva a cuestionar sus límites autoimpuestos, creando un vértigo interno que a veces prefiere evitar. Virgo, con su agudo sentido de orden, confronta la placidez taurina y la obliga a ver detalles que normalmente se pierden en la calma. No son uniones prohibidas por incompatibilidad, sino por la intensidad silenciosa que generan, una fuerza que puede inquietar al toro más de lo que admite. En cada una de estas conexiones late un trasfondo épico que se despliega cuando Tauro permite que sus resistencias cedan. Las historias no contadas de estos vínculos hablan de la posibilidad de vencer el miedo ancestral al cambio, a lo incierto, a lo que no puede controlarse. En los encuentros prohibidos se revela una dimensión heroica del toro, la que emerge cuando se atreve a cruzar los umbrales donde se disuelven sus certezas. Desde esa travesía nacen los relatos en los que Tauro descubre que su fortaleza no está solo en resistir, sino también en entregarse. Allí, en la mezcla de temblor y determinación, su espíritu se convierte en un guardián de la belleza que se forja cuando lo imposible se vuelve camino. Persisten aún dimensiones menos visibles, como la transformación energética que ocurre cuando Tauro abandona la necesidad de aferrarse a lo predecible y se abre al pulso vibrante del destino. Al enfrentarse a estas uniones que parecen prohibidas, despierta una claridad interna que lo acompaña incluso más allá de la relación en sí. Aprende a escuchar su intuición, a leer el lenguaje oculto de los ciclos, a honrar los ritmos que nacen en su interior y que a veces ignora por priorizar la seguridad. En ese despertar surge un propósito renovado, un llamado a crear una vida que combine estabilidad y pasión, firmeza y descubrimiento. A través de estos vínculos misteriosos, el toro descubre que su corazón no está hecho solo de tierra fértil, sino también de fuego latente, de aire que acaricia y de agua que transforma. Y es en esa unión sutil de los elementos donde las historias prohibidas se convierten en leyendas.
Cada encuentro que desafía la lógica astrológica se convierte en un portal hacia una grandeza que trasciende la compatibilidad y que se anida en la valentía de sentir sin miedo. Allí, en la inmensidad donde los signos se entrelazan más allá de lo permitido, Tauro reclama su papel como guardián de la persistencia que se atreve a amar incluso cuando el destino parece oponerse. Y en ese acto, se erige como símbolo de un amor capaz de florecer incluso en los territorios donde las estrellas susurran advertencias, pero donde el alma reconoce la posibilidad de su propia expansión. En los confines silenciosos del zodiaco, donde las constelaciones parecen custodiar secretos que han permanecido inmutables durante milenios, Tauro avanza como una fuerza que se abre paso entre la quietud y la tormenta. Aunque su naturaleza terrenal invita a la estabilidad, al gozo simple y a la permanencia, el firmamento dispone pruebas que despiertan en su interior un poder que solo se activa en la fricción con lo prohibido. Allí donde la compatibilidad parece improbable, donde la tensión es casi un desafío ancestral, surgen las historias más intensas, las que no buscan complacer al destino sino forjar uno nuevo con cada aliento compartido. En la intersección entre la calma taurina y el fuego indomable de Aries, surgen caminos que no habían sido transitados en las primeras narraciones. Más allá de la atracción inmediata y del choque inicial de voluntades, se levanta un territorio donde ambos signos descubren que la dificultad se convierte en impulso. Aries revela a Tauro un ritmo distinto, casi un pulso marcial, capaz de despertar la valentía dormida en su interior. A través de esa vibración se propicia un despertar épico, una expansión del instinto de conquista no hacia los reinos externos sino hacia las zonas internas que Tauro había dejado inexploradas por la comodidad o la prudencia. A su vez, Tauro enseña a Aries la posibilidad de sostener un deseo sin que éste se desvanezca, le muestra que la pasión puede sostenerse como una antorcha inextinguible si se cuida con la paciencia de quien sabe que las batallas verdaderas se ganan con constancia. El vínculo prohibido deja entonces de ser solo desafío y se convierte en un maestro dual que impulsa a ambos hacia versiones más completas de sí mismos. Con Leo, la tensión adquiere una magnitud casi legendaria. Más allá de la rivalidad inicial entre sus naturalezas fijas, existe un reino donde ambos descubren que comparten una fortaleza subterránea que no se había revelado en los relatos previos. En ese territorio oculto, Tauro encuentra un reflejo inesperado de su propio orgullo, no como obstáculo sino como estandarte. Leo, al reconocerlo, comprende que la firmeza taurina no es simple terquedad sino la encarnación de un propósito que se esculpe con el tiempo. En esa comprensión, el fuego leonino aprende a respetar la tierra que no arde sino que sostiene. Desde allí, la relación prohibida despliega un poder nuevo, la unión de una voluntad que ilumina y otra que nutre. Las contradicciones se transforman en mitos vivientes, donde cada uno reafirma su fortaleza no para imponerse, sino para engrandecerse mutuamente en un escenario donde cada gesto se vuelve casi ceremonial. Lo prohibido se vuelve corona, se vuelve trono compartido en el que ambos descubren que la grandeza no nace solo del dominio, sino de la colaboración entre fuerzas aparentemente irreconciliables. Géminis abre para Tauro otra dimensión que aún no se había explorado, el reino del pensamiento en constante movimiento. Más allá de la inquietud geminiana, existe un portal hacia la imaginación pura, un territorio donde las ideas se convierten en constelaciones móviles. Cuando Tauro, signo de tierra, se atreve a cruzar ese umbral, descubre que su propia voz interior puede multiplicarse en matices que no sospechaba. La prohibición aquí no radica solo en la falta de compatibilidad tradicional, sino en el vértigo que produce abandonar la seguridad de lo conocido. Sin embargo, en medio de la danza mental de Géminis, Tauro encuentra una nueva manera de afirmarse, no desde la inmovilidad sino desde la capacidad de centrar aquello que parece disperso. Cada palabra se convierte en un fragmento de mapa, cada duda en un sendero. Y así, la relación que parecía imposible se transforma en un puente entre firmeza y curiosidad infinita, uniendo mundos que normalmente no se tocan. Sagitario representa para Tauro el llamado del horizonte, una llamada que pocas veces responde porque su naturaleza busca raíces más que aventuras. Pero en esta unión prohibida hay una enseñanza que rara vez se narra: la expansión no contradice la estabilidad, la complementa. Cuando Tauro se atreve a mirar más allá del campo fértil que cuida con devoción, descubre que la libertad no es sinónimo de pérdida, sino de plenitud. Sagitario, con su espíritu de explorador, despierta en Tauro un anhelo olvidado, la posibilidad de crecer no solo hacia abajo, afirmándose en la tierra, sino hacia arriba, estirándose hacia los cielos. A su vez, Sagitario aprende que la aventura más profunda no se encuentra en tierras lejanas sino en la intimidad del compromiso verdadero, ese que Tauro domina como ningún otro signo.
En esa reciprocidad nace una épica silenciosa, la épica de dos almas que se atreven a reescribir su destino, desafiando las profecías astrológicas que los declaran incompatibles. Acuario trae una prohibición distinta, más compleja y de un orden casi místico. Mientras Tauro habita el presente tangible, Acuario se mueve en futuros posibles, como un viajero temporal que nunca se detiene demasiado en un mismo punto. Sin embargo, más allá del desencuentro conceptual, existe un espacio que aún no había sido desarrollado, el punto donde el pasado y el futuro se reconocen. Tauro, regido por Venus, guarda la memoria emocional de la humanidad. Acuario, guiado por Saturno y Urano, cuida la visión de lo que aún no existe. Cuando ambos coinciden, surge un fenómeno extraordinario, la línea del tiempo se pliega y revela que toda innovación necesita raíces y que toda tradición necesita renovación. En ese encuentro, lo prohibido se vuelve portal evolutivo. Tauro aprende a percibir el mundo no solo como es, sino como podría ser. Acuario aprende a sentir el mundo no solo como debería ser, sino como se experimenta en carne viva. Esta unión se convierte, entonces, en un acto revolucionario que desafía la estructura misma del zodiaco. En todos estos lazos prohibidos, Tauro revela facetas que raramente emergen en relaciones consideradas fáciles. Su fuerza interna, que a veces se confunde con simple obstinación, adquiere la magnitud de una energía tectónica que se desplaza para construir montañas. Sus deseos, habitualmente tranquilos, se vuelven tempestades creadoras que rediseñan el curso de las historias que toca. Y sus silencios, que algunos interpretan como resistencia, se transforman en espacios sagrados donde germina una sabiduría antigua, una que solo se activa en la presencia de aquello que desafía sus cimientos. Las parejas prohibidas de Tauro no existen para producir caos sino para generar transformación. Cada vínculo que parece imposible en los textos tradicionales se convierte, bajo una mirada épica, en una oportunidad para que el signo terrestre convoque sus fuerzas dormidas y las ponga al servicio de una narrativa mayor. Allí se revela el propósito oculto de estas uniones, no probar la fragilidad de Tauro, sino demostrar la magnitud de su resistencia, su capacidad de amar a pesar de las tormentas, su habilidad para sostener lo que otros abandonarían, su valentía para persistir incluso cuando el destino parece oponerse. En ese camino, Tauro se convierte en protagonista de sagas que atraviesan reinos elementales, donde el fuego, el aire y la expansión sideral lo ponen a prueba no para quebrarlo sino para que, al final, su amor brille con una fuerza que desafía lo posible. Y en ese brillo, las parejas prohibidas dejan de ser advertencias y se vuelven cánticos de poder, testimonios vivos de que el corazón taurino, cuando decide avanzar, convierte lo imposible en un nuevo capítulo del universo. En los rincones más antiguos del firmamento, donde la bóveda celeste conserva aún la voz primera de los astros, el destino de las uniones prohibidas de Tauro continúa extendiéndose como un pergamino inacabado. Allí, donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y la materia vibra con el pulso de Venus, el Toro aprende que cada vínculo desafiante refleja una fuerza dormida en su interior, una potencia que solo emerge cuando la estabilidad se enfrenta a lo imposible. Todavía resonaban historias no contadas, hilos que seguían emergiendo desde la constelación que lo rige, revelando aspectos ocultos de su danza con aquellos signos que parecían contradecir su naturaleza, pero que, en esa contradicción, templaban su espíritu como el fuego templaba el metal en los talleres celestes de Hefesto. Persistían ecos de la unión con Aries, más allá del choque inicial de ritmos. La verdadera complejidad surgía en la forma en que la energía ariana despertaba memorias primordiales en Tauro, recordándole que incluso la tierra más sólida nació del caos incandescente. En esa unión prohibida no solo había conflicto, sino un despertar ancestral que obligaba al Toro a recordar que bajo su calma había volcanes silenciosos. Aries lo empujaba hacia el borde de acantilados interiores que nunca imaginó que podía escalar, y allí, en ese territorio desconocido, aprendía que la seguridad no era un refugio, sino una elección permanente sostenida en medio del cambio. Con Leo, las historias no contadas se desvelaban en los reinos donde la luz desafía a la sombra. El león, gobernado por el sol, no solo exigía admiración, sino que obligaba a Tauro a enfrentar sus propias dudas sobre el merecimiento y el brillo. En lo prohibido de esta unión se escondía una fuerza titánica. Leo encendía el deseo de grandeza dormido en el corazón taurino, pero también lo empujaba a romper las cadenas de la humildad forzada que a veces lo mantenía escondido bajo montañas de responsabilidad. En las regiones donde ambos signos se encontraban, nacían constelaciones efímeras hechas de orgullo y ternura, que solo podían mantenerse si ambos aceptaban que su fuerza no estaba en dominar al otro, sino en reconocerse como iguales en majestad. En la relación con Sagitario aparecían mapas incompletos, caminos que nacían de la tierra y desaparecían en el horizonte. Allí,
En la frontera entre lo conocido y lo posible, se revelaba un aspecto poco explorado, la necesidad taurina de comprender el propósito de sus raíces. Sagitario, con su fuego explorador, no solo lo invitaba a viajar, sino que cuestionaba la razón misma por la cual Tauro se aferraba a su suelo. En esa tensión surgía una energía poderosa, una que mostraba que incluso la estabilidad puede convertirse en un templo móvil si la intención es pura. Era un viaje que no buscaba mover al toro del suelo, sino enseñarle que podía llevar su hogar dentro de sí, sin que eso significara perderlo. Con Acuario emergían relatos que se remontaban a las eras en que los dioses se maravillaban ante la primera chispa de la humanidad. La aparente frialdad acuariana escondía una fascinación profunda por la capacidad de Tauro de encarnar lo tangible. Entre ambos nacía un desafío que iba más allá del amor, la confrontación entre lo eterno y lo inmediato. Acuario obligaba al toro a considerar que lo sólido no era necesariamente lo más duradero, que las ideas podían viajar más lejos que las piedras preciosas más resistentes. Y a su vez Tauro mostraba a Acuario que incluso las revoluciones más audaces necesitaban un suelo donde germinar. En esta unión prohibida, lo que realmente se enfrentaba era la visión del futuro contra la del presente, creando un diálogo silencioso que hacía vibrar a todo el zodiaco. Aún quedaban aspectos más profundos en su conexión con Libra, donde los susurros de Venus recordaban a Tauro que compartir planeta regente no siempre significaba armonía inmediata. En lo prohibido de su encuentro surgía la tensión entre la belleza estática y la belleza en movimiento, entre la estabilidad y el equilibrio cambiante. Libra quería danzar, Tauro quería enraizar, y sin embargo ambos reconocían que la armonía más pura no proviene de la coincidencia perfecta, sino de la unión de fuerzas opuestas que se mantienen sin anularse. Era un relato que enseñaba que la estética verdadera no siempre es cómoda, sino que puede nacer del esfuerzo consciente de encontrar un punto medio que no existe hasta que ambos lo crean. Persistían también los ecos de Escorpio, unión tantas veces considerada tabú por la intensidad emocional que los une y los separa. Pero en los aspectos no mencionados se abría una dimensión aún más profunda, donde Tauro comprendía que su búsqueda de estabilidad no era solo material, sino espiritual. Escorpio no venía a destruir esa estabilidad, sino a revelarle su fragilidad, a mostrar que lo que no se transforma se deteriora. En ese desafío prohibido, el toro descubría que la verdadera fortaleza no surge de resistir eternamente, sino de saber cuándo es necesario dejar morir una parte de sí para renacer más auténtico. Así se extendía la epopeya taurina frente a sus amores imposibles, no como relatos de tragedia, sino como pruebas iniciáticas destinadas a encender capacidades dormidas. Cada signo prohibido actuaba como un guardián que, sin suavidad, abría puertas interiores que Tauro no habría intentado cruzar sin ser empujado. En esas pruebas se revelaba que incluso el signo más terrenal guarda dentro de sí un potencial heroico capaz de desafiar los designios cósmicos sin perder su esencia. Y así, bajo la luz eterna de Venus, la constelación del Toro continuaba aprendiendo que lo prohibido no siempre es una advertencia, sino una invitación a expandirse más allá de los límites que alguna vez creyó inamovibles, un recordatorio de que incluso la tierra más firme puede convertirse en territorio sagrado cuando se abre a la transformación celeste. En los corredores ocultos del firmamento, donde la luz de las constelaciones murmura secretos que solo comprenden quienes buscan comprender el pulso eterno del destino, la esencia de Tauro continúa expandiéndose como un eco profundo que invita a explorar sus amores prohibidos a través de nuevas sendas simbólicas y energéticas. Allí donde los signos que desafían su estabilidad aparecen como espejos rotos que reflejan deseos peligrosos, fuerzas indomables y retos capaces de transformar incluso la raíz más firme, surgen aspectos aún no revelados que enriquecen la leyenda de estas uniones imposibles. En el corazón del zodiaco, los amores prohibidos de Tauro palpitan como un canto antiguo. Aries trae el fuego indisciplinado que amenaza con derretir la paciencia taurina. Géminis introduce la dispersión luminosa que puede empujar al Toro a perder su centro. Sagitario eleva la mirada hacia horizontes que parecen demasiado extensos para el arraigo terrenal. Y Acuario, con su espíritu intempestivo, abre portales hacia realidades que desafían toda previsión. Sin embargo, más allá de estas dinámicas ya conocidas, existen matices sutiles que emergen de la interacción de cada planeta regente, de cada tránsito y de cada vibración astral que acompaña a Tauro en su viaje. La sombra venusina que acompaña a Tauro no solo enaltece la búsqueda del placer y la belleza, sino que también despierta, en presencia de los signos más incompatibles, un deseo ancestral de conquistar lo que parece inalcanzable. En esas combinaciones donde el mandato cósmico parece advertir peligro, la energía de Venus se vuelve una fuerza casi heroica que impulsa al Toro a desafiar sus propios límites. Cuando el encuentro prohibido se enciende, el latido taurino se hace más profundo,
como si la tierra misma temblara para anunciar que incluso lo estable debe moverse cuando un destino mayor llama a su puerta. También se revelan influencias secretas de la luna, que en Tauro encuentra uno de sus lugares de exaltación. Esta presencia lunar aporta una sensibilidad silenciosa que transforma el conflicto en un territorio fértil, capaz de convertir incluso los desencuentros en semillas de crecimiento. En las parejas prohibidas, esa influencia lunar provoca que Tauro busque la estabilidad en medio de lo caótico, llevando una luz suave pero tenaz hacia vínculos que, por naturaleza, tienden al descontrol. Esa resistencia crea un campo gravitacional casi mítico, donde la persistencia taurina intenta moldear incluso las energías más indomables. En estos encuentros imposibles también participa la danza secreta de los nodos lunares, que colocan a Tauro frente a caminos kármicos en los que debe enfrentar su miedo a lo desconocido. Cuando la relación prohibida surge bajo un nodo norte desafiante, Tauro percibe que ese vínculo puede ser una prueba iniciática que lo obliga a abandonar viejas seguridades. Si aparece bajo la influencia del nodo sur, la sensación puede ser la de un reencuentro ancestral con un alma que alguna vez fue amada en un pasado lejano. Así, la prohibición se convierte más que en un muro, en una puerta hacia antiguos lazos que reclaman su desenlace. La presencia de Urano, transitando por Tauro en épocas recientes del cielo, amplifica aún más estos amores imposibles. Urano vuelve impredecibles los impulsos del Toro, introduciendo una chispa de rebeldía que contradice su naturaleza habitual. En este contexto, los amores prohibidos se transforman en una vía de liberación, en un impulso hacia la autenticidad que solo emerge cuando un signo tan sólido se atreve a romper aquello que parecía inquebrantable. La energía uraniana hace que Tauro comprenda que incluso la tierra más fértil necesita movimientos bruscos para renovarse. También se encuentra el influjo silencioso de Plutón, que desde su posición distante y profunda guía al Toro hacia transformaciones inevitables. La presencia plutoniana en las parejas prohibidas despierta un magnetismo intenso, casi peligroso, que obliga a Tauro a descender hacia capas internas que normalmente evita explorar. En esos amores donde el riesgo de perderse es real, Plutón actúa como un guardián que exige valentía. El Toro aprende que la estabilidad no se destruye al enfrentar la sombra, sino que se fortalece al integrar lo que antes temía. Los elementos también participan en esta epopeya. El fuego de Aries, Leo y Sagitario no solo desafía al Toro, sino que despierta en él una fuerza instintiva que rara vez sale a la luz. El aire de Géminis, Libra y Acuario abre un espacio mental que Tauro no suele transitar, expandiendo su visión más allá de lo palpable. Incluso cuando estas combinaciones parecen destinadas al conflicto, el choque elemental despierta un tipo de crecimiento que no podría surgir desde la comodidad. Tauro se enfrenta al recordatorio de que el mundo no siempre es predecible y que la voluntad debe templarse en el roce con lo imprevisible. Los ciclos astrológicos también alimentan estas historias. En los retornos de Venus, las relaciones prohibidas resurgen con la fuerza de un recuerdo que nunca fue olvidado. En los eclipses, los lazos imposibles se revelan como portales de destino. En los tránsitos de Marte sobre Tauro, el impulso reprimido se desata, despertando pasiones que parecían dormidas y abriendo senderos hacia decisiones que desafían la lógica. Cada ciclo imprime una huella que convierte el amor prohibido en un relato épico donde el Toro lucha no contra un enemigo externo, sino contra su propia rigidez interna. El simbolismo del propio Tauro también aporta una dimensión heroica. Representado como un ser que encarna la resistencia, el vigor y la conexión profunda con la materia, Tauro descubre que los amores prohibidos le recuerdan que incluso la materia debe transformarse. Las montañas más antiguas se erosionan, los campos más fértiles se renuevan, los seres más sólidos vibran ante fuerzas que no pueden controlar. Así, las relaciones imposibles se convierten en un crisol donde su naturaleza se expande hacia nuevas posibilidades. Y en las profundidades de estas uniones prohibidas, surge un mensaje silencioso pero poderoso: el amor que desafía las reglas no siempre busca destruir, sino revelar lo que permanece oculto. Cuando Tauro se encuentra con signos que rompen su equilibrio, emerge un coraje que no nace del impulso, sino de la tierra misma. Esa valentía se convierte en un canto interno que recuerda que la estabilidad no consiste en aferrarse, sino en sostenerse incluso cuando el mundo alrededor cambia. De esta manera, los amores prohibidos de Tauro trascienden el conflicto para convertirse en un viaje heroico hacia el autodescubrimiento. Lo que al principio aparece como un obstáculo impuesto por el destino se transforma en un sendero luminoso donde las fuerzas opuestas revelan su propósito. Y así, en cada encuentro imposible,
se despierta la promesa eterna de que incluso lo más firme puede reinventarse, incluso lo más terco puede abrirse, incluso lo más estable puede volverse extraordinario cuando la vida exige valentía para amar más allá de los límites trazados por el cosmos.